Ahora nos toca el segundo tema, que es el uso del partograma es necesario para la toma de decisiones, a cargo del doctor Jorge Calderón Correjo. El doctor Calderón es ginecobstetra de la Universidad Nacional Federico Villarreal, es ex jefe del Servicio de Cuidados Críticos Obstétricos del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, coordinador del Centro Obstétrico de la Sala de Partos de la misma institución, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y de la Sociedad Peruana de Fertilidad, docente de la Universidad Nacional Federico Villarreal y es docente de la Universidad Particular San Martín de Porres. Lo dejamos con su presentación, doctor. Estimados colegas, agradeciendo la gentil invitación de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología para disertar con ustedes este tema de importancia antigua y también sigue vigente, que es el uso del partograma. La pregunta es necesario para la toma de decisiones? Primero vamos a recordar un poco. Hace 3 millones de años, cuando empezó la hominización, ¿no? Es decir, de nuestros abuelitos, tuvieron que hacerse unas modificaciones en las caderas en el transcurso de miles y miles de años para estabilizar la postura y la marcha y para aguantar a los órganos en la postura erguida. De ahí es que los músculos del piso pélvico son más resistentes que de los otros mamíferos y para que las rodillas dejen de estar flexionadas. Esto trajo como consecuencia una desventaja, que es el estrechamiento del canal del parto, el cual se hizo más plano, más angosto y con una curvatura, ¿no? Una curvatura de atrás hacia adelante, cuya entrada de la pelvis y la salida de la pelvis tiene un ángulo de 90 grados, a diferencia de la mayoría de los mamíferos, cuya pelvis es como un cilindro, por lo tanto su parto es más sencillo. Pero a esto se agrega el tema de que el Homo sapiens, ustedes saben, tiene el cerebro más desarrollado y sigue creciendo, por lo tanto, eso también de alguna manera ralentizó el trabajo de parto y la naturaleza se encargó de sacarnos más prematuramente, por así decirlo, frente a otras especies, ¿no?, de mamíferos en las cuales su parto es más rápido y los críos son más independientes, tal así que algunos nacen y empiezan a caminar junto a la mamá. Esto exigió a la mujer cambiar la postura, exigió a la mujer tener una postura erguida para el momento del parto, para aprovechar la presión abdominal y para aprovechar la gravedad principalmente. Poniéndose de cuclillas mejoraba también la apertura de la pelvis para que de esa manera pueda salir el benito. Y esta es la profesión más antigua del mundo, que es la de la matrona o la partera. Pero con el tiempo se observaba pues de que había mucha morbilidad y mucha mortalidad, tanto materna como perinatal, y entonces se trató de institucionalizar los partos para darle una mejor evaluación, un mejor monitoreo de los partos y reducir estos problemas. Una de las estrategias fue justamente la creación del partograma, que nace como una herramienta para el registro de estos eventos. Ya de la posguerra, del año 50, Friedman comenzó a acumular casos para hacer un concepto de análisis gráfico del trabajo de parto, que lo presentó en el año 54, para lo cual planteó una curva normal de dilatación sigmoidea y de descenso hiperbólico. La primera curva de Friedman en el año 54, donde tenemos ahí una fase latente y una fase activa. Esa fase latente que puede durar hasta 20 horas en una multípara, y observa también de que los promedios podrían ser entre 6,4 y 4,8 horas en promedio para la unípara y la multípara. Esta fase activa, que se inicia desde los 4 centímetros, tiene una fase de aceleración de 4 a 6 centímetros, una pendiente máxima desde los 6 a los 8 centímetros y una fase de desaceleración de 8 a 10 centímetros. Posteriormente, más adelante, Caster y Whipple hicieron otros partogramas, ¿no?, parecidas, similares, siguiendo las mismas características de Friedman. Pasaron los años, sí, comenzaron a observar de que deberían existir algunas líneas de alerta para parametrar un poco, ver hasta cuándo, de cuánto a cuánto podía demorarse el trabajo de parto, porque todo está en función al tiempo. Ustedes observaron en la curva de Friedman, está la dilatación
y el descenso de la presentación en función al tiempo. Y se crearon las líneas, ¿no? Las líneas de trabajo de parto mínimo, la línea de alerta y las líneas de acción. Cuando pasa la línea de alerta, entonces tenemos que observar qué está pasando con nuestra paciente, con nuestra gestante. Y cuando llega a la línea de acción o sobrepasa la línea de acción porque se aplanó la curva, entonces aquí hay que tomar a veces algunas decisiones a veces más drásticas. Y aquí tenemos el partograma realizado por el CLAP en el año 88, que es vigente, se utiliza en muchos centros, aún solo que es un poco más difícil de emparejar. Otros partogramas, fíjense ustedes, que lo hacen de manera casera. Friedman elaboró después en el año 78 otro diagrama en la cual hizo algunas modificaciones, pero aquí ustedes observen en la línea continua. Zhang, en el año 2009, después de muchos estudios, hace una presentación y él observa de que la curva de trabajo de parto no es tan sigmoidea como lo presentaba Friedman, sino que es una línea ascendente y que no tiene tampoco la fase de desaceleración tardía. Observa también que la velocidad de dilatación según el partograma, su partograma, que aquí tenemos nosotros a la derecha, la velocidad centímetros por hora, que al comienzo es un poco lento, pero cuando llega a los 6 centímetros se acelera rápidamente la velocidad de la dilatación. Lo mismo va a suceder con el descenso de la presentación. Observen ustedes que cuando ya se encaja la presentación, el descenso es mucho más rápido. El problema es cuando no encajan. Y esto generalmente se asocia más o menos entre 6 y 8 centímetros de dilatación cuando empieza un descenso más rápido de la presentación. Tal es así que aquí tenemos pues, que es esa línea sinusoidal itálica de Friedman se encuentra con la curva de Zhang, y tal es así que también en algunos países cercanos al nuestro, por ejemplo en Chile muchas instituciones utilizan la curva de Zhang. Este es un estudio que se hizo en México de resultados obstétricos y perinatales entre dos puntos de cortes para determinar el inicio de la fase activa de trabajo de parto, imprimípara, que encontraron que las pacientes que se manejan según la curva de Zhang, inicio de fase activa a los 6 centímetros, presentan menor riesgo de operación cesárea sin comprometer los resultados perinatales. Existen más de 200 curvas que han hecho en el tiempo muchos países. Tenemos el que se extiende hacia la derecha, el curva de Friedman, y otros que están a la izquierda, que aparentemente de más corto tiempo de duración. Lo que sucede es que están iniciándola con mayor dilatación que cuando la inició Friedman. Entonces, finalmente, en nuestro país nos hemos quedado con el partograma de la OMS modificado. Este incluye una escala vertical a la izquierda, numerada del 1 al 10, que representa los centímetros de dilatación cervical en el tiempo, la horizontal, que indica las horas transcurridas en el trabajo de parto, y otra vertical, ya sea a la izquierda o a la derecha, que mide la altura de la presentación y está numerada en orden descendente, ya sea por encima o por debajo de las espinas ciáticas, o de Hodge, y también el de los clínicos. Este es el partograma de OMS modificado. Tenemos en la primera parte, ¿no?, la filiación, la gravidez, la paridad, el número de historia clínica. Nosotros también exigimos el número de DNI, la fecha de ingreso, la hora del ingreso y si existe ruptura de membranas y en qué momento se rompieron. Posteriormente tenemos acá, en estas cuadrículas, la frecuencia cardíaca fetal, que medimos cada cuadrícula es 30 minutos, y se mide de 200 a 80 latidos por minuto. Debajo de esta cuadrícula está lo que indica el líquido amniótico y los moldeamientos. El líquido amniótico, si está en membranas íntegras, ponemos solamente I, y si está rota, R, y si es líquido claro, C, meconial M, y sanguinolento S. Tenemos acá ya la parte que nos preocupa siempre, ¿no?, que es ver la dilatación del cuello uterino, y que se inicia. Todo partograma se tiene que iniciar con 4 centímetros, no con 3, no con 2, o más de 4 centímetros, dependiendo en qué momento llega la gestante a la sala de parto o sala de dilatación. Bien, entonces empieza con 4 centímetros y se forma una línea de alerta a partir de ese momento, que se termina 6 horas después. Es decir,
se asume, según el partograma de la OMS, que la dilatación debe caminar o debe avanzar 1 centímetro por hora. Si esto comienza a aplanarse la curva, estamos entrando entonces al espacio de alerta y tenemos que reconsiderar y reevaluar nuestra gestante. De pronto algo está modificándose, ¿no? Que puede ser también, va a depender de la paridad, de la nuliparidad, va a depender también del estado de las clínicas de nuestras gestantes. Recuerden que a veces encontramos a mujeres que están horas y horas sin comer, sin ingerir alimentos, sin ingerir líquidos, ¿no? Están solas en la cama, están postradas, están sin acompañamiento. Entonces, algunas cosas que a veces nosotros, modificándolo, podemos mejorar y regresar, retornar y subir de la línea de alerta. Recordemos también de que cuando hablamos de hidratación, no significa poner un suero, porque tiene boca. O sea, podemos hidratar y se debería hidratar por vía oral, de preferencia. Pero a pesar de ello, sigue avanzando y se sigue aplanando la curva, entramos entonces pasa la línea de acción, es cuando tenemos que a veces tomar algunas decisiones, pero ojo, tenemos que tener acá cierta flexibilidad, porque hemos tenido casos en los cuales se pasó de la línea de acción, es más, hasta se pasó, nos faltó papel para seguir avanzando, sin embargo, iba también, los latidos tan normales, iba descendiendo de a poco, porque ya muy bien también, hasta que llegó el expulsivo y no hemos tenido problemas. Entonces, tenemos que recordar que no hay enfermedades, no hay enfermos, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, cada caso es individual. Y estos son los parámetros que tenemos que utilizarlo, sí, pero también existe el criterio médico. Luego tenemos también la zona de descenso, que puede ser según la técnica de los quintos, o utilizando los planos de Hodge o los planos de Lee. Acá tenemos el técnico de los quintos, ¿no? Quintos, pues, hablando de 5 dedos, que a medida que va entrando la cabecita va desapareciendo un dedito, 2 deditos, 3, y va de 5 en 5, y cuando llega al final casi al expulsivo es 0,5. Pero existe una equivalencia, ¿no? Esto más que todo se propugnó para evitar el exceso de tactos vaginales, que estamos con cuando hay exceso de tactos vaginales, ojo, se considera también como violencia obstétrica. Y así tenemos un cuadro de equivalencias, ¿no? En relación al descenso cefálico de los planos de Lee, de los 5 quintos y los planos de Hodge. Por ejemplo, tenemos acá en sombreado de amarillo, ¿no? Cuando está el descenso en plano de Lee menos 1 o 0, equivale a 2 quintos, según la técnica de los quintos, y el tercer plano de Hodge. Realmente tenemos aquí más abajo el número de horas de trabajo de parto que empiezan. La hora 1 será después del momento que llega la paciente, y la hora real que se coloca en la línea de abajo, que es la hora que, según la hora en que de llegada o de inicio del parto. Acá tenemos para ver la duración y la intensidad de las contracciones, ¿no? Cuando son contracciones de menos de 20 segundos, se marca un punteado en las cuadrículas, más de 20 a 40 segundos se marca con la línea diagonal, y si son más de 40 se marca totalmente la cuadrícula de oscuro, ¿no? Significa que la intensidad de la duración es de ese tipo, y la intensidad va a ir pues de 1 a 5 contracciones en 10 minutos. A veces se tiene que utilizar, a veces para solucionar el tema de la prolongación del trabajo de parto, se decide la utilización de oxitocina, ¿no? Y que este espacio para colocar justamente la indicación de la oxitocina y la cuotas por minuto que estamos administrando. Recuerden ustedes que toda estimulación, conducción o acentuación de trabajo de parto, como se le llame, siempre requiere un consentimiento informado, y la miotomía también. Luego viene acá, en este espacio, en estas cuadrículas, la administración de medicamentos, ¿no? Que se pueden indicar a las gestantes durante el trabajo de parto. Recordemos ustedes que antes se utilizaba mucho la ioxina, la buscapina, el dimenhidrinato, que ya sabemos que eso no se debe utilizar porque no va a modificar de ninguna manera la relajación del cuello uterino, puesto que el cuello uterino solamente tiene un 15-20% de tejido muscular, el resto es tejido colágeno y no va a responder. También tenemos acá las funciones vitales de la mujer, porque tenemos que también hablarla a ella. El puntito negro es para ver el pulso, y la flecha, la línea que tiene flecha arriba y abajo es para ver la presión arterial, ¿no? La sistólica y la diastólica, y finalmente la parte inferior, la zona de la temperatura que debemos tomarlo. El pulso se debe tomar también cada 30 minutos, al igual que
la identificación de los latidos letales, la presión arterial cada 4 horas y la temperatura cada 2 horas. ¿Bien? Finalmente, cuando se puede identificar, cuando se puede tomar evaluar, ¿no?, el volumen urinario, entonces hay que registrarlo también aquí. En algunos centros tienen esta sustancia, no recuerdo el nombre, que se utiliza para detectarse proteínas en orina. Y en algunos lugares también se puede hacer estudios de cuerpos cetónicos. Recuerdo de ustedes que si una paciente que está deshidratada o mal nutrida en ese momento, puede estar elevado para poder tomar una actitud. Y finalmente, en el cuadro de la derecha está un diagrama donde se ve quién atendió el parto, la fecha, la hora, el sexo, el peso, la talla y el ATGAR, el tiempo de duración de cada periodo del trabajo de parto. Cuando hay un progreso insatisfactorio del trabajo de parto, los hallazgos que vamos a encontrar son 2 o más contracciones en 10 minutos, cada una de menos de 40 segundos de duración. Cuando ha pasado mucho tiempo, se está prolongándose, estamos sospechando una actividad uterina inadecuada. Es ahí cuando generalmente interviene el tema de la oxitocina. Y evaluar también si la presentación, que no sea de vértice con un uso posterior o está alguna alteración en la variedad de presentación, que es una anomalía de posición o de presentación. Es por eso que muchas instituciones tienen también ahora un ecógrafo en el centro estético para identificar estas alteraciones de la presentación antes de permitir que se produzca un parto dificultoso. Y teniendo un cuello uterino totalmente dilatado y la mujer tiene deseo de empujar, pero no hay descenso, ojo, esto puede estar asociándose a una fase expulsiva prolongada. Pero los valores ya se han modificado, ustedes sabrán, que antes decíamos, ¿no?, para una paciente multípara con 1 hora, para la multípara 30 minutos o 15 minutos, y cuando pasaban de esos momentos comenzamos a estresarnos y comenzamos a colocar oxitocina, a digitar, a aperturar la vagina con 2 dedos, o a veces con 4 dedos, y a veces con toda la mano, ¿no?, produciendo gran disconfort en la mujer y mayor riesgo de edema, y esa parte blanda ya dejan de ser blandas y se pierde la elasticidad y creamos más problemas que soluciones. Entonces, ya en el 2013 comenzaron a observar algunas controversias en el uso del partograma, ya que en su inicio fue anunciado como uno de los avances más modernos en la atención estética moderna. La OMS lo propugna como una herramienta necesaria en el trabajo de parto y recomienda su uso universal durante el trabajo de parto. En nuestro país es de carácter obligatorio hacer el partograma en todos los establecimientos, en el salud también. Es más, nos hacen un seguimiento, nos va parte de calidad si estamos cumpliendo con el uso del partograma en todas las mujeres a término y con feto único. Sin embargo, algunos profesionales de salud, especialmente de altos ingresos con un alto volumen de pacientes, han cuestionado su efectividad. Por ejemplo, Walraven sugirió que el uso del partograma puede ser una interferencia innecesaria en el trabajo clínico. Lavender y Malcolmson argumentaron que el partograma puede restringir la práctica clínica al reducir la autonomía de las parteras o del personal que atiende el parto y limitar la flexibilidad para tratar a cada mujer como un sujeto individual. Razón no le falta. Tenemos que entender entonces nosotros que cuando vamos a someter a una gestante al trabajo de parto y vamos a someterla a nuestro partograma, tenemos que ser un poco más flexibles, no tenemos que ser tan parametrados, y eso más bien podría indicar o implicar un exceso de utilización de medicamentos, o de pronto de instrumentación, o de pronto de cesáreas también. Lavender y colaboradores han realizado varias revisiones sistemáticas de estudios de alta rigurosidad desde el 99 hasta 2013, y esto es lo que encontraron, ¿no? Se incluyeron 6 estudios de alta calidad involucrando 17.706 mujeres, comparando el uso o no del partograma en diferentes diseños de partograma utilizados con los siguientes objetivos. Primero, determinar el efecto del uso del partograma en la movilidad perinatal y materna, y segundo, determinar si el uso de partogramas con diferentes diseños afecta a la mortalidad materna y perinatal. Encontramos pues que no hubo diferencias entre los grupos que usaron y no usaron partograma en cuanto al índice de cesáreas primarias. Cuando se comparó una línea de acción de 2 y 4 horas, los pacientes con línea de acción de 2 horas requirieron mayor uso de oxitocina. Cuando se comparó un partograma con 3 y 4 horas de líneas de acción, el índice de cesáreas primarias fue más bajo en las pacientes con línea de acción de 4 horas. Es decir, no hay que apurarse tanto.
Cuando se comparó el uso del partograma con la fase latente y sin ella, el índice de cesárea primaria fue más bajo en el grupo de partograma sin fase latente, es decir, de inicio más tardío. Posteriormente se hizo un estudio, una revisión en el año 2018 del efecto del uso del partograma en los resultados para pacientes con trabajo de parto espontáneo y al término y sus recién nacidos, y se encontró el objetivo primario era determinar la efectividad y la seguridad del uso del partograma sobre la morbilidad y la mortalidad perinatal y materna. Y el objetivo secundario fue determinar qué diseño del partograma es más efectivo para los resultados de morbilidad y mortalidad perinatal materna. Encontramos pues que cuando se veía el partograma versus ningún partograma, dice que no está claro si hay alguna diferencia entre el uso del partograma y ningún partograma en cuanto a la tasa de cesáreas, en cuanto a la estimulación con oxitocina, en cuanto a la duración del periodo de dilatación y en relación a la puntuación de edad de menor de 7 centímetros a los 5 minutos. Se evaluó el partograma con diferente colocación en las líneas de acción. En comparación con una línea de acción de 4 horas, las pacientes con un grupo de línea de acción de 2 horas tuvieron mayores probabilidades de necesitar estimulación con oxitocina. La experiencia materna del parto y la puntuación de alga menor de 7 a los 5 minutos, la línea de acción de 2 y 4 horas no hubieron mayores diferencias. Y en las comparaciones que incluyen datos de estudios únicos, menos pacientes informaron experiencias negativas del parto en el grupo de la línea de acción de 2 horas en comparación con el grupo de la línea de acción de 3 horas. Cuando se compararon los grupos de la línea de acción de 3 y 4 horas, la tasa de cesárea fue mayor en el grupo de la línea de acción de 3 horas. O sea, somos apuraditos. No se observaban diferencias claras en los otros resultados en estas comparaciones. El partograma con línea de alerta sola versus partograma con línea de alerta y de acción, la tasa de cesárea fue inferior en el grupo de línea de alerta solamente. Y no hubo diferencias claras entre los grupos para estimulación de oxitocina, la puntuación de alga bajo, el parto vaginal instrumental y la muerte perinatal. Nuevamente, el partograma con fase latente versus partograma sin fase latente, las tasas de cesárea y estimulación con oxitocina fueron mayores en el partograma con fase latente. El partograma con línea de acción de 2 horas versus partograma con línea de distosia escalonada, menos pacientes recibieron estimulación con oxitocina en el grupo de la línea de distosia y no se observaron diferencias claras. El partograma versus escala de trabajo del parto, el uso del partograma comparado con la escala de trabajo del parto dio lugar a que menos pacientes recibieran estimulación con oxitocina. ¿Cuáles fueron las conclusiones de los autores? Las implicaciones para la práctica. Dice que no existe evidencia clara de que los partogramas mejoran los resultados, ni de que un tipo de partograma es muy superior a otro. Sin embargo, se reconoce que en muchas unidades e instituciones, ¿no?, en ámbitos de ingresos de altos y bajos volúmenes de pacientes, actualmente usan el partograma e informan beneficios en cuanto a la facilidad de registro, porque es fácil, es barato, es sencillo, una pequeña curva de aprendizaje, la proyección de un resumen pictórico del progreso. A simple vista vemos nosotros cómo está avanzando nuestro trabajo de parto. El entrenamiento de los médicos, en muchos hospitales, los médicos ni saben qué cosa es un partograma, y ni siquiera los residentes, pero hay algunos hospitales que sí, médicos y residentes están bien involucrados con el tema de la realización del partograma para tomar medidas en el momento de manera oportuna. Además, hubo evidencia de ensayos no aleatorios de los posibles efectos beneficiosos del uso del partograma. Pero debido a que en la actualidad el partograma es de uso generalizado, parece razonable que hasta que haya una evidencia más sólida disponible, que las decisiones con respecto a si se utiliza un partograma y cuál utilizar, se determinen a nivel local después de consultar con las pacientes y los médicos. Recordemos que los partos aquí en Perú, en el norte, centro y sur, la costa, sierra de la selva y en otros países en sus diferentes áreas geográficas, son distintos también y hay que tener eso en consideración. Y no nos olvidemos que también la gestante, la mujer, también tiene voz y voto y tiene también capacidad de decisión para el tema del monitoreo y el control del trabajo de parto. Es lo que les puedo informar y si hay alguna pregunta estoy presto para conversar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Calderón.